Hola amigas y amigos, en el video de hoy vamos a mostrar cómo preparar los trozos de madera necesarios para hacer piezas de ajedrez, así como los mandriles de encastres que usaremos para tornearlos. Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy vamos a empezar con una serie de videos para realizar un proyecto que hace algún tiempo tengo en mente. Se trata de hacer un juego de ajedrez incluyendo las 32 piezas y también el tablero. Una aclaración que me gustaría hacer desde un principio es que esta no es la única forma de llevar a cabo este proyecto. Hay muchas variaciones. Por ejemplo, podemos hacerlo usando herramientas tradicionales como gubia de perfilar y formón oblicuo, o se pueden hacer uso de raspadores especializados para el tallado de cada parte de las piezas. Se pueden hacer juegos minimalistas, modernos, donde todas las piezas son torneadas. Hasta el caballo se puede hacer en el torno casi en un 100%. Y hay otros juegos que son más clásicos, donde hay un mayor nivel de detalle y se requiere algo detallado o bastante tallado. Y también hay diferentes formas de tomar los bloques de madera en el torno para realizar el torneado. Básicamente, cuando uno combina todos estos aspectos, podemos lograr tantas combinaciones como puede haber artesanas y artesanos que realizan este tipo de trabajo. Yo he hecho algunas selecciones respecto a todo esto y me gustaría explicarles un poco y los motivos por los cuales he hecho estas selecciones. La primera es que voy a realizar el proyecto usando herramientas tradicionales, es decir, gubia y formón oblicuo, y no voy a usar raspadores especializados. ¿Por qué? Estos raspadores especializados se utilizan mucho en la producción en masa, particularmente en talleres en la India, donde usan maderas como el ébano, por ejemplo, para las piezas oscuras, y el boj para las piezas blancas. Y estas maderas son extremadamente compactas y se prestan mucho para el uso de este tipo de raspadores. En mi caso voy a usar granadillo para las piezas oscuras, que es una madera comparable al ébano y al boj en el sentido de ser compacta, pero para las piezas blancas voy a usar arce rizado. Y el arce rizado lamentablemente no se presta tanto para el uso de raspadores. Se levantan fibras, se produce como un desgarro cuando se usan raspadores en este tipo de madera. Por lo que creo que el uso de herramientas tradicionales en este caso va a ser más conveniente. El segundo motivo es que estos raspadores especializados, por ser especializados, son caseros y tienen que ser hechos a mano, requieren un cierto nivel de mantenimiento y de afilado muy específico, y no creo que sea eficiente realizar un set de este tipo de raspadores para quizás uno o dos juegos que vaya a hacer ahora. En un futuro, quizás, si llegara a decidir a producir juegos de ajedrez en serie, entonces de repente valga la pena hacer el esfuerzo de preparar estos raspadores especializados. Pero para uno o dos juegos que vaya a hacer en este año o en estos 2 años, no creo que realmente sea demasiado efectivo usar este tipo de raspadores. Y el tercer motivo por el cual descarté este tipo de raspadores especializados es porque estos tienden a dejar cada pieza idéntica a la anterior. Es decir, todos los peones salen iguales, los dos alfiles salen perfectos, y eso puede ser muy bonito y agradable en muchos casos, y hasta reglamentario en el caso de piezas que se hacen para torneos y para competencias. Pero para un set que uno quiere hacer, quizás sea el proyecto que haga en su vida o para un regalo, creo que es más lindo que se note que efectivamente las piezas han sido hechas a mano, más allá de que haya pequeñas imperfecciones y diferencias de una pieza a la otra. Creo que eso le da un valor único al juego que uno está desarrollando. Por lo tanto, para hacer las piezas usando herramientas tradicionales,
he trabajado en el desarrollo de planos para cada pieza que me van a guiar con respecto a las medidas, proporciones y diferentes pasos que tengo que seguir en el proceso del torneado de cada pieza o el tallado en el caso del caballo. El segundo aspecto donde tuve que tomar una decisión es en el tipo de juego que voy a hacer. No quiero hacer para este primer juego un juego minimalista y moderno donde todas las piezas son torneadas al 100%, sino que me gustaría hacer algo un poco más clásico. Y he estado investigando mucho diferentes estilos y me gustó mucho el Staunton, que es un tipo clásico de juego de ajedrez que se desarrolló allá por mediados del siglo XIX en Inglaterra, del cual hay muchas modificaciones. Y yo particularmente en mis planos he introducido también algunas modificaciones para darles a las piezas mi toque personal, pero sí me gustaría hacer este primer set utilizando este modelo que voy a presentar en los planos, y acá van a poder apreciar una imagen de las diferentes piezas de acuerdo a los planos que he desarrollado. Pienso un poco que el nivel de detalle que tengan el tallado de alguna de las piezas, particularmente el caballo, va a depender un poco de la confianza y experiencia que tenga la persona que está haciendo el trabajo. En el caso del caballo que yo he elegido, puede ser que requiera un poquito más de esfuerzo, pero también quiero señalar que hay caballos que se pueden hacer con menos nivel de detalle y que igual claramente se nota que se trata del caballo y no de otra pieza. O sea que aún haciendo cierto nivel que no sea tan profundo, uno puede lograr un juego de ajedrez sin ir a un detalle tan grande. Con respecto al método de agarre, lo que voy a hacer es utilizar un mandril de encastre. Y este mandril de encastre puede estar sujeto a su vez ya sea por un plato de tornillos o por un mandril de garras. Eso no afecta mucho. Requiere que del lado, digamos, de abajo del bloque de madera que se va a utilizar para la pieza se hagan ciertas perforaciones en las cuales va a encastrar este mandril, y a lo largo del mandril y también en la parte interior de la pieza hay una perforación a través de la cual pasa un tornillo que permite sujetar todo muy bien, o sea que es un método muy seguro de agarre. Y una vez que se retira ese tornillo y que ya se terminó de tornear la pieza y quedan esos huecos en la base, en esos huecos se pone un relleno que tiene un peso adicional y que hace que la pieza tenga mayor estabilidad. Esto es una práctica bastante común en el desarrollo de piezas de ajedrez, en las cuales en la base se hace una perforación a propósito para rellenarla con algún tipo de material pesado y luego recubrirla para que de esa forma la parte de abajo de la pieza es más pesada, el centro de gravedad de la pieza es más bajo y es más difícil que la pieza se vuelque. Los mandriles estos de encastre requieren un cierto nivel de precisión cuando uno los está torneando, porque queremos que efectivamente el ajuste entre el mandril y las perforaciones que hicimos en las piezas sea bastante ajustado. Pero una vez que logramos el mandril, como las perforaciones se hacen todas con las mismas brocas, ese mandril lo podemos usar para múltiples piezas, o sea que vale la pena realizarlo de esa forma. He estado trabajando por cerca de un mes en una presentación de PowerPoint en donde he estado desarrollando las medidas de cada una de las piezas, los pasos a seguir, etc. Y eso nos va a ayudar en el torneado de las piezas. He estado realizando varios pasos preparativos para iniciar este proyecto y en el video de hoy vamos a ver estos pasos preparativos prácticamente, incluyendo por ejemplo el cepillado de las piezas de madera, el cortado a las dimensiones adecuadas, las perforaciones en la base donde va a encajar el mandril de encastre, la preparación de los mandriles de encastre.
Y ya en videos futuros vamos a ver el desarrollo de los peones, el alfil, la torre, el tallado del caballo y por supuesto las piezas mayores como la reina y el rey. Y también del tablero. Como mencioné anteriormente, voy a usar un set que va a tener características similares al Staunton. Para eso he estado haciendo estos planos y les he querido dar mi toque personal, como mencionaba, pero he tratado de mantener las proporciones y las dimensiones de las piezas similares a los de estos sets. Por ejemplo, los peones se caracterizan por tener una base más chica, el caballo, el alfil y la torre tienen una base de tamaño mediano y la reina y el rey tienen bases más grandes. Las alturas de las piezas tienen determinadas proporciones y tienen proporciones con respecto a esas bases. En fin, hay ciertas dimensiones y proporciones que son necesarias para mantener un cierto nivel de agrado, la apariencia del juego. Una cosa que me gustaría mencionar es que para las medidas de los trozos de madera que se van a utilizar para cada pieza, son los requerimientos mínimos los que aparecen en los planos que yo hice. Siempre es recomendable hacerlos un poquito más grandes. En el caso de la sección cuadrada, el motivo es porque si la pieza no está perfectamente dimensionada y la sección es exactamente cuadrada, muchas veces cuando uno tornea en el torno un trozo que parece estar cuadrado y empieza a cilindrarlo, nos queda una parte plana. Y esa parte plana, para eliminarla, tenemos que tornear un poquito más. Y eso ya nos lleva a una medida que no es la que teníamos en el plano. Entonces, si queremos respetar las medidas del plano, tener 1 o 2 milímetros más de ancho para el lado del cuadrado nos va a venir bien. Con respecto al largo de la pieza, también vale la pena tener algunos milímetros más, porque a pesar del mandril de encastre, del otro lado, del lado de la contrapunta, voy a tener una punta giratoria móvil que va a mantener todo más estable y fijo. Y esa punta tiende a marcar un poquito la madera. Entonces, si tenemos de ese lado un par de milímetros o 3 milímetros más que los que dice el plano, eso nos va a permitir al final del proyecto eliminar esa partecita y dejar la parte de arriba de la pieza sin ninguna marca. Así que es recomendable tener algunos milímetros de más para el trozo inicial de madera que se utiliza para cada pieza. Bueno, como mencioné antes, en este video vamos a mostrar el cepillado y el cortado de los bloques, las perforaciones en las bases y también el desarrollo de los mandriles de encastre. Ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten. A trabajar. El requerimiento mínimo de madera para el caballo es de 38 milímetros de sección cuadrada y 70 milímetros de largo. Tengo este trozo de granadillo que tiene sección cuadrada de 42 milímetros. Voy a eliminar el recubrimiento de parafina para que no se metan las cuchillas de la cepilladora y también porque dan un ancho más grande en la punta del listón de madera. Me gusta cepillar la madera por dos motivos. Primero, porque tendré dimensiones y ángulos más exactos para el listón, y segundo, porque deja una superficie lisa que me permite inspeccionar mejor la veta y cualquier posible falla en la madera. Primero cepillo dos lados adyacentes y luego los otros dos. Quiero aclarar que esto lo hago para chequear la superficie de la madera. Los pasos estrictos de dimensionamiento de material requieren el uso de la canteadora y de la sierra de mesa.
En este listón en particular he descubierto un par de rajaduras, que no sé qué tan profundas son, pero es algo para considerar. La sección quedó de 40 milímetros de lado, por lo que parte de esta pieza podría servir para los caballos, alfiles y torres. Para el peón necesito como mínimo 30 milímetros de sección cuadrada y un largo de 57 milímetros. Hice el mismo proceso con otro trozo que me quedó con una sección cuadrada de 34 milímetros, por lo que este le va a ir fenómeno para los peones oscuros. En los trozos seleccionados y cepillados voy a marcar los largos de cada pieza para cortarlos en la sierra ingletadora. Solo necesito uno para cada tipo de pieza, pues luego puedo usar ese como ejemplo para piezas repetidas. Voy a marcar en el trozo el nombre de la pieza y las medidas correspondientes. El cepillado ayuda a eliminar zonas con imperfecciones. No quiero trozos que tengan inclusiones de corteza o rajaduras. En la ingletadora uso un tope asegurado con un sargento para que me ayude a que todos los bloques para las piezas del mismo tipo tengan el mismo largo. Se puede apreciar que debajo de la pieza a cortar tengo una tablita de sacrificio para evitar que haya desgarro donde la sierra sale al terminar el corte. La primera etapa de preparación está completa. Tengo todos los bloques con las medidas y los nombres de las piezas correspondientes para las 32 piezas, y aunque no se nota mucho en esta toma, sobre la derecha he cortado algunos bloques de más por si acaso cometo algún error y arruino alguno. El segundo paso de preparación es realizar en los bloques de madera las perforaciones necesarias para que luego encaje el mandril de encastre. Para la reina y el rey, el mandril de encastre tiene 4 escalones. Los 3 de arriba encajan en el bloque. El cuarto es una referencia para la medida de la base de la pieza. Las medidas para las perforaciones están en los planos. La perforación más externa será de 38 milímetros o, en su defecto, 1,5 pulgadas de diámetro y tendrá 3 milímetros de profundidad. Esta perforación cumplirá dos funciones. Será parte del sistema de encastre y, cuando la pieza ya esté torneada y con las pesas adentro, servirá de receso para pegar ahí un disco de madera que sellará la base. Estoy marcando sobre la broca la profundidad de 3 milímetros necesaria para esta perforación. La siguiente perforación será realizada con una broca de 32 milímetros de diámetro o 1,25 pulgadas y tendrá una profundidad total de 9 milímetros desde la línea de la base para contabilizar los 3 de la perforación inicial más los 6 de este escalón. Esta perforación es importante para sostener el trozo de madera con el mandril de encastre y proveerá espacio para rellenar con pesas al final del proceso. La tercera perforación será realizada con una broca de 25 milímetros o de 1 pulgada de diámetro y tendrá una profundidad de 15 milímetros desde la línea de base para contabilizar las profundidades de los 3 escalones.
Esta perforación también es importante para sostener el trozo de madera con el mandril de encastre y también irá rellena con pesas. El motivo por el cual tengo que hacer este escalón es que a medida que progresamos en la altura de la reina, el perfil se hace más angosto y quiero que quede suficiente material entre la pared de la perforación y la pared externa de la pieza. Sujeto en el mandril el trozo de madera para hacer la reina. Pinto lo que será la base de la reina con un lápiz para luego usar un raspador y dejar dicha superficie perfectamente perpendicular al eje de giro. La sujeción no es la más firme que quisiera y estoy trabajando relativamente lejos del mandril, por lo que uso un raspador bien afilado y cortes muy suaves para evitar una trancada. Como se puede ver, aún falta trabajar un poco más para eliminar todo el lápiz. El otro motivo por el cual debo trabajar con cuidado es que estoy haciéndolo sobre la testa y ahí siempre es más difícil cortar. He logrado una superficie plana y perpendicular al eje de giro. Está lista para hacer las perforaciones. Saco el apoyo de la herramienta del medio para que no moleste. Coloco en el mandril de brocas la Forstner de 38 milímetros de diámetro para hacer la primera perforación. Voy a comenzar por la perforación más grande y será de 3 milímetros de profundidad. Por lo general se hacen primero las perforaciones de menor diámetro y luego uno va agrandando. Pero cuando traté eso, en el escalón entre las dos perforaciones se formó un poco de desgarro de las fibras y para esto necesito la mayor precisión, pues deberá entrar ahí el mandril de encastre. Estoy perforando directamente en la testa, así que me tomo mi tiempo y elimino la viruta seguido. Voy a perforar hasta llegar a la marca que hice en la broca. Mido con el calibre de profundidad para asegurarme que tengo los 3 milímetros requeridos. Reemplazo la broca y coloco en la contrapunta una de 32 milímetros de diámetro. Con esta tengo que llegar a una profundidad de 9 milímetros desde la línea de base. Esto toma en cuenta los 3 milímetros de la primera perforación y los 6 del escalón de 32 milímetros de diámetro. Lamentablemente la cámara de arriba no está exactamente sobre la base de la pieza, pero mi línea de visión está allí y perforo hasta que desaparezca la marca en la broca. Para brocas de este diámetro no conviene girar demasiado rápido. Lo estoy haciendo a 400 revoluciones por minuto. Pongo en el calibre la medida de 9 milímetros y mido la profundidad del orificio para asegurarme que llegué a la medida requerida. Reemplazo la broca y coloco en la contrapunta una de 25 milímetros de diámetro. Con esta tengo que llegar a una profundidad de 15 milímetros desde la línea de base. La última será una perforación piloto para el tornillo que sujetará la pieza de madera al mandril de encastre. Es una broca de un diámetro un poco inferior al del tornillo de sujeción. En la broca tengo una marca hecha con marcador negro para ayudarme con la profundidad de la perforación. Con esta perforación quedará listo el trozo de madera para hacer la reina blanca. El mismo proceso lo haré para la reina negra y para los dos reyes, ya que todas estas piezas usarán el mismo mandril de encastre. Las torres, alfiles y caballos llevarán un procedimiento similar para la preparación de los trozos de madera con los cuales serán torneados, con la única diferencia de que debido a que sus bases son un poco más chicas en diámetro que las de las reinas y reyes,
los diámetros de las brocas a su vez también serán menores. Acá se puede ver rápidamente la sucesión de perforaciones de 32, 25 y 16 milímetros, así como la perforación piloto para el mandril de encastre. En el caso de los peones, lleva un procedimiento similar en la preparación de los trozos de madera, pero como las bases son aún de menor diámetro, solo requieren 2 escalones y por lo tanto una perforación menos. Con todas las perforaciones hechas en los trozos de madera para las piezas, puedo ahora tornear los mandriles de encastre. Voy a mostrar cómo hacer el que servirá para reinas y reyes, y los otros son similares o más sencillos. Voy a montar el trozo de madera entre puntas. Algo muy importante es que la veta tiene que correr paralela al eje de giro, de otra forma los encastres serán frágiles y pueden quebrar. Estoy haciendo un cilindrado rápido de la pieza. La flecha muestra la dirección de la veta. Le doy unas pasadas con el formón oblicuo para alisar la superficie. Realizo espigas en ambos lados, pues partiré esta pieza a la mitad y me servirá para 2 mandriles de encastre. Primero que nada voy a realizar una perforación de lado a lado para el tornillo que sujetará el bloque de madera al mandril de encastre. Fijo en el calibre la medida de 46 milímetros, ese es el diámetro de la base de la reina y del rey. Haré un escalón de dicha medida que me servirá de referencia para el redondeado inicial de los bloques de madera para estas piezas. Tomo el formón Vedán en mi mano derecha y he transferido la medida de este calibre externo que sostengo en la mano izquierda, y de esta forma voy a ir reduciendo el diámetro hasta que el calibre pase justo. En dicho momento tendré una medida justa en el cilindro. Usando el escalón que acabo de formar como referencia, extiendo el cilindro el largo necesario. Me aseguro que tengo el largo suficiente para formar todos los escalones del mandril de encastre. Realizo unos ajustes finales y ahora mido con el calibre vernier para asegurarme que tengo la medida justa. Para asegurar el mejor encastre posible, el orden en que formaré los escalones del mandril es realmente importante. Hay que empezar por el escalón de diámetro mayor, que en este caso es 38 milímetros, y solo una vez que he logrado un buen encastre con ese diámetro, se extiende dicho escalón y se pasa al del diámetro inmediatamente inferior, dejando el de menor diámetro hasta lo último. Aparte, si bien usaré el calibre como una guía, para estos escalones me voy a guiar usando las perforaciones que hice en las bases de las piezas correspondientes, en este caso el de las reinas y reyes.
Siempre trabajo en unos pocos milímetros al final de la pieza hasta lograr el encastre deseado. El motivo es que este es un proceso de prueba y error, y si me pasé un poco en el corte, como fue en este caso, luego puedo lograr un mejor encastre yendo un poco más adentro. Como el escalón más externo es muy pequeño, de solo 3 milímetros, voy a tener que pasar a trabajar en el escalón siguiente. Una vez que el mandril empiece a encajar en ese segundo escalón, puedo continuar con el encastre del primero, que está un poquito flojo. Siempre hago un pequeño chanfle en la misma punta para facilitar el comienzo del encastre. Voy reduciendo de a poquito el diámetro y probando el encastre. Es un proceso para el cual uno tiene que ser paciente. Como se puede apreciar, la punta del escalón ya está encajando lo suficiente para sostener la pieza. El segundo escalón tiene unos 6 milímetros de profundidad, por lo que lo extiendo un poco. Esta vez no solo logré que el mandril encaje en la pieza de madera, sino que logré girarlo un poco para que marque hasta dónde llega. El granadillo es una madera oscura y tiene alta pigmentación, por lo que al frotarla contra la madera clara del encastre deja unas marcas de hasta dónde ha llegado. Esto quiere decir que por la forma que di al escalón, hacia la izquierda de la marca puedo sacar un pelito más de material. La pieza de arce no va a dejar una marca tan notable, sino más bien una zona brillosa donde el encastre es más ajustado. Ya tengo bastante avanzados el primer y segundo escalón, así que extiendo un poco el más interno para empezar a trabajar en el tercer escalón. Siempre hago los cortes de un escalón nuevo solo en el extremo para lograr un ajuste inicial. He logrado que encastren los 3 escalones. Ahora solo es cuestión de hacerlos de los largos correctos. Veo que funciona también para el bloque de arce. Hago marcas tanto en el mandril de garras como en el mandril de encastre para siempre colocarlo en la misma posición. Y también pongo las iniciales de reina y rey para saber que este mandril es para dichas piezas. Acá se pueden ver juntos los 3 mandriles de encastre que he preparado para los peones, que tienen bases chicas, para el caballo, alfil y torres con sus bases intermedias, y el demostrado en el video para la reina y el rey con sus bases más grandes. Finalmente, acá se puede ver todo lo comprendido en este video. Hemos preparado los trozos de madera con las perforaciones correspondientes de acuerdo al tipo de pieza para los sets de piezas blancas y de piezas negras, así como los mandriles de encastres correspondientes para cada tipo de pieza. Verán que hay algunos trozos más allá de los 32 típicos del set de ajedrez, algunos peones de más, pues serán las primeras piezas que tornearé y anticipo algunos errores, una reina de más para la promoción y otro set de caballos, pues pienso tratar 2 estilos para esta pieza. Bueno, como pudieron apreciar, hemos completado varios pasos de preparación para el torneado de las piezas de ajedrez. Empezamos
cepillando trozos de madera para inspeccionarlos, ver que no tuvieran rajaduras o otros defectos. De ahí procedimos a cortarlos en el tamaño adecuado y hacerle las perforaciones para que luego encajen en el mandril de encastre, como es en este caso para el peón. También tenemos este, que es un poquito más grande, para el caballo. Y acá tenemos un ejemplo de la pieza más grande, que es el rey, así como los diferentes mandriles de encastre. Este es el más chico, que es en el caso del peón, que tiene un escalón menos. Después tenemos el del caballo, alfil y torre, que tiene un escalón más. La base de estos es de término mediano. Y finalmente tenemos el del rey y de la reina, que es el que tiene la base más grande, también con 3 escalones. La idea es que estos mandriles de encastre van a entrar en las perforaciones que hicimos de esta forma, y luego con el tornillo vamos a sujetar la pieza para poder realizar un torneado seguro y eficaz. El video se me fue un poquito largo y no me dio para mostrar un par de otras cosas que me gustaría demostrar cómo preparar, porque nos va a facilitar muchísimo el torneado, sobre todo cuando es un trabajo repetitivo, particularmente en el caso de los peones, que son estas tablitas de medidas. Acá pueden ver las de los peones, que tienen tornillos que pasan hacia el otro lado y cuando se aplican sobre el cilindro de la medida de la base nos dejan marcadas todas las dimensiones que necesitamos. Y también, para reducir los diámetros de cada trozo, podemos obviamente usar un calibre, pero una de las cosas que a mí me gusta es usar a veces, cuando se puede, estas llaves, como en este caso, por ejemplo, tengo esta llave de 18 milímetros, esta medida es fija, entonces la puedo usar fácilmente para marcar 18 milímetros de diámetro en el cilindro. Y cuando no hay una llave del tamaño adecuado, me fabrico estos, que son medidores. La distancia acá es exactamente 22 milímetros en este caso es 16, en este caso es 26, y con estos medidores se facilita muchísimo el trabajo, porque uno no tiene que estar abriendo y cerrando el calibre, verificando que tenga la medida adecuada, etc. Eso lo veremos en el video que viene. Así que espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios, y si aún no se han suscrito al canal, por favor háganlo. Allí va a aparecer el botón para facilitar la suscripción. Y será hasta el próximo video. Chao.